Bueno, siguiendo con las clases, esta es la unión de todo lo que es ponzoñosos. En verdad está separado por ofidismo y loxocelismo, ¿no? Que es el aramneísmo más común en el país. Vamos a comenzar con ofidismo. El ofidismo, bueno, como yo mismo le dice, es el cuadro dado por la mordedura de una serpiente, ¿no? Síndrome causado por emisión de sustancias venenosas, serpientes venenosas. Porque la capital, porque hay veces que las serpientes venenosas pueden producir morduras sin llegar a inocular, ya que la producción de este veneno no es tan fácil para la serpiente y suelen usarlo para cosas precisas, ¿no? Como alimentarse. Entonces, no siempre dan una mordedura en la cual inoculan veneno, ¿no? Hay las mordeduras, esas famosas llamadas mordeduras secas, ¿no? Se estima que hay 5 millones de mordeduras de serpientes ocurren en todo el globo, lo que resulta en 2.5 millones de envenenamientos y un promedio anual de muertes de entre 80.000 a 140.000 personas fallecidas. Alrededor del globo, las partes más pasadas en el globo suele ser el sur y el sudeste asiático. Después sigue lo que es Latinoamérica, ¿no? Hay unas 3.000 especies de serpientes en el mundo. De ellas al menos el 10% son venenosas para el ser humano, pero siempre se van encontrando nuevas o serpientes venenosas que se pensaban que solo se dan a cierto hábitat, pero por el motivo de deforestaciones o talas u otras cosas, genera migración, ¿no? En el Perú tenemos 38 especies venenosas, la mayoría del género Botrops, que ahorita vamos a conversar. Para el año 2017 se registraron 2.103 casos con una incidencia de 0.68 por 10.000 habitantes, ¿no? Y este es el promedio anual que se tiene registrado aproximadamente desde el año 2000 hasta 2019. Son un promedio anual de entre 2.000 a 2.600 casos. La realidad es casi nula, se reporta a veces 1 o 0 casos de mortalidad, dependiendo de las mordeduras. La mayoría de estos casos son de la selva, viene a ser el 66% de estas regiones: Loreto, San Martín, Ucayali y Junín, ¿no? Junín, obviamente, la parte de la ceja de selva, o la selva alta que tiene Junín, y en menos porcentaje en ciertas zonas de la costa, ¿no? Mayor frecuencia entre las edades de 18 y 59 años. ¿Por qué? Porque bueno, a estas edades es donde las personas suelen hacer mayores actividades con frecuencia, ¿no? Actividades agrícolas, recolección, algunos caza, o bueno, no sé, actividades madereras, van a recolectar oro, y generalmente es en varones donde sucede la mayoría de estos accidentes, ¿no? Más de la mitad de los accidentes se van a producir entre noviembre a marzo. ¿Por qué? Porque es la época de lluvia en esta zona, ¿no? En esta zona de las selvas, donde en este periodo de meses donde es el periodo de lluvias, y bueno, donde van a ocurrir los accidentes ofídicos, ¿no? Generalmente ocurren o entre la mañana o ya horarios nocturnos por las costumbres nocturnas de estas especies. Como mencionaba, el Botrops es el género que representa la mayor porcentaje de los accidentes ofídicos, más del 60%, y entre Botrops y Glachesis va a ser más o menos el 90%, ¿no? Hay casos de serpientes marinas que tenemos nosotros en el litoral del género Hydrophidae, pero hasta ahorita no hay ningún caso reportado de mordedura por esta serpiente, ¿no? Con respecto, para diferenciar los ofidios, siempre nos ponen determinadas características para diferenciar especies venenosas de no venenosas. Generalmente las venenosas les ponen como en la parte superior de la tabla, que tienen colmillos anteriores largos y plegables, también que tienen formas diferentes en los colmillos. Generalmente las no venenosas vienen a ser de lo que son los alifos, ¿no? Sin colmillos, los dientes anteriores son más largos que los posteriores. En el caso de la forma de la cabeza, las venenosas tienen cabezas triangulares, escamas encima del cuerpo, cabeza pequeña y opaca, con un hocico
de una forma de ángulo agudo, ¿no? En el caso de las no venenosas, son cabezas triangulares con cabezas encima del cuerpo, con cabezas pequeñas y un hocico romo ñato, sean guardas más trapezoidal que las venenosas. Y en el caso de las venenosas, lo de la presencia de las fosas termorreceptoras o foseta loreal, que siempre está entre el ojo y la nariz. Este es un órgano termorreceptor, porque obviamente la mayoría de las serpientes tienen mala visión, pero se guían bajo el calor para atrapar a sus presas, ¿no? Y tienen una pupila vertical. ¿Por qué? Porque son de hábitos nocturnos. En el caso de las no venenosas, carecen de foseta loreal, pero tienen fosas labiales termosensibles, ¿no? Eso es algo generalmente conocido que se usa para diferenciar las venenosas y venenosas, pero no siempre va a ser tan así. Hay especies no venenosas que pueden tener la cabeza triangular, sin tener esa parte roma trapezoidal que se les pone. Hay otras venenosas que a veces puede confundirse la forma de la cabeza también, ¿no? Nosotros tenemos un género al cual le dicen cabeza de o hocico corto, porque también tiene esa forma trapezoidal de no venenosa. Entonces, no siempre se va a cumplir, ¿no? No es una distinción al 100%. Puede ayudar, sí, pero no es lo usual, que antes se creía que era lo clásico para discernir entre especie venenosa y no venenosa. No, no, es como que un poco para tomarlo con pinzas siempre. Con respecto al efecto de veneno, el veneno va a estar constituido por varias sustancias, generalmente van a ser proteínas, enzimas, péptidos, que van a ser tóxicas, ¿no? Y estas funcionan como miotoxinas, hemorraginas, obviamente que van a producir trastorno de coagulación, neurotoxinas y toxinas coagulantes, ¿no? De acuerdo al género de la serpiente, el veneno puede tener diferentes acciones fisiopatológicas, inclusive una misma especie en el veneno puede tener diferentes acciones, ¿no? La complejidad de estas fracciones tóxicas ocasiona que los pacientes pueden desarrollar diversos efectos en su sistema. Y bueno, esto también va a depender, estos efectos van a depender de muchos factores, ¿no? Uno va a ser la cantidad de veneno inoculado, que a veces, generalmente es difícil saber cuánto veneno se ha inoculado, ¿no? La zona del cuerpo de inoculación, obviamente si es una mordedura en la cara, tiene más riesgo que una mordedura, digamos, en una extremidad. El tamaño de la herida, el tamaño de la serpiente. Serpientes más grandes pueden ocasionar mayores daños. Edad del paciente, los pacientes pediátricos o adultos mayores tienen que tener mayor mortalidad, ¿no? Y bueno, la absorción también de estas toxinas se van a realizar por vía linfática. Esto significa que los venenos neurotóxicos y hemolíticos van a absorberse más rápido que los proteolíticos y hemorrágicos, ¿no? Todo esto es porque eh, el mecanismo de la serpiente está adaptado, ¿no? Ellos necesitan un veneno que tenga acción rápida para atrapar a sus presas, ¿no? Porque si no sus presas huyen. Entonces, por eso es tan deleterio el veneno que tienen las serpientes, ¿no? Como les mencionaba, varios de estos tienen acciones diversas. Generalmente el género Botrops tiene acción proteolítica, pero bueno, Bothrops coagulante, pero en verdad, tanto Botropsis y Portidium era el género que les indicaba de esas serpientes que tienen la cabeza trapezoidal y pueden ser confundidas. También tienen actividad proteolítica, coagulante, algunas tienen cierta actividad nefrotóxica o vasculotóxica, ¿no? La lachesis tiene acción hemorrágica, pero también puede dar reacciones vagales. También tiene acción proteolítica y vasculotóxica, ¿no? Con respecto al micrurus, tiene acción neurotóxica y esto sí es la principal acción del veneno de micrurus. Con respecto a los crótalos, que ahorita vamos a ver cada una, que es la famosa serpiente de cascabel, su acción es neurotóxica, pero también puede tener desarrollo neuróxico, neurotóxico, o de daño vascular o de coagulante, ¿no? Estas son las especies, bueno, como les mencionaba, tenemos más de 30 especies. Botrops es el género en el cual tenemos más, en micruros, si solo tenemos la lachesis muta, entonces hablar un poco de estas especies, ¿no? Esa es la Botropsis lirinata,
el oro machaco, que tiene dos subgéneros. El oro machaco se conoce en la selva. Como se dan cuenta, es una serpiente arbórea, ¿no? Entonces, las mordeduras por esta serpiente suelen darse mayormente en el torso, los miembros superiores o en la cara. Eh, Como ven en la foto de la derecha, generalmente están enroscadas ahí en las copas de los árboles, que es donde suelen atacar, porque suelen atacar aves o animales que están en la parte superior de los árboles. Se encuentra en la selva alta y baja de Perú, todas las regiones tropicales. Es una serpiente delgada, de un dorso, como ven, de un verde, por eso le dicen el loro. Menos de 90 centímetros, puede alcanzar hasta menos de centímetros, sin un iris verde pálido, como puede apreciar también, y característico también que tiene un vientre con tinte verde, ¿no? Esta serpiente también es, en todo lo que es la Amazonía, ¿no? Parte de Brasil también, ¿no? Este es el Botrops andianus, característico más en las regiones de valles inandinos entre los 1800 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Dependiendo de la zona, también lo conocen como marianito camántico. Generalmente es más en las zonas de Cusco y Puno donde se puede encontrar. No, bueno, el mayor tamaño que suelen alcanzar es entre 50 centímetros, y como ven en la foto, tiene un dorso de color medio gris, aceitunado, refiere la altura, más oscuro en la parte interior que en la parte posterior, y el lado ventral llega a tener una zona de un color crema, ¿no? Crema amarillo. Con respecto al Botrops atrox, que es un Botrops de los más conocidos, se habita generalmente en el bosque tropical o montaña baja, puede llegar hasta 50 de tamaño. También el color del vientre va a variar de crema amarillo a gris o sin un moteado oscuro. El cuerpo, como se dan cuenta ahí, tiene una secuencia de manchas, pueden ser triangulares o trapezoidales. El Botrus pictus es lo que más se puede encontrar acá en la zona de la costa, ¿no? En las colinas semiáridas de los valles occidentales, desde La Libertad hasta Arequipa en el sur. Es un color de tierra pálida gris, entre 40 y 90 centímetros. El color del vientre también es el blanco crema. Y es el Botrops que encontrar en las mordeduras que los pacientes tienen en Lima, ¿no? Pacientes procedentes de Canta, de Jicamarca, y de zonas de arrima, que tienen viviendas colindantes con cerros o con zonas de áreas. Estos generalmente son los que suelen morder los pasajes en la costa, ¿no? Entonces, la mordedura o la serpiente más responsable de la mayoría de las mordeduras, o de casi todas las mordeduras aquí en Lima, va a ser esta Botrops, ¿no? Botrops pictus. Ya cambiando de género, la chesis, o la conocida o popular Xuxupe, que es la chesis mutamuta, ya es serpiente que se puede ver en todo lo que es la selva alta y baja. También se llama pico jara. Y lo característico son esas escamas dorsales, piramidales o verrucosas, con forma moldea, por así decirlo, de color negro, ¿no? Y la serpiente es color crema a caño oscuro, con un diente crema, ¿no? Estas serpientes, la de las mayores serpientes víboras que hay en el continente, llega a alcanzar hasta 3.5 metros. Es una serpiente muy, muy grande. Cuando uno sospecha de una mordedura de la chésica, si ve la distancia entre, digamos, las dos heridas de los dientes es mayor de 2.5 centímetros, significa que es un espécimen grande, ¿no? Y eso es un criterio de gravedad de que sea una mordedura grave en los casos, ¿no? Suele ser una serpiente bien territorial y agresiva. La mayoría de escritos suelen decir que inclusive llega a seguir digamos, a las personas que han estado mordiendo cuando invadieron su territorio. Con respecto a micruros, que se conoce como coral, coralillo o naca en la selva, ese también está, bueno, el Micrurus surinamensis es más característico de todo lo que es la selva, todo lo que es el bosque tropical, y siempre van a estar siguiendo los cuerpos de agua, ¿no? Ríos, lagunas, estanques.
pueden llegar a medir hasta 1 metro. Característico, esa cabeza dorsalmente roja desde la punta de la nariz, como pueden ver en la imagen, y presenta triadas de anillos en el cuerpo, ¿no? Entre 5 a 8 triadas en el cuerpo y puede tener 1 o 2 en la cola. Se dan cuenta que son triadas de anillos negros y el anillo negro del medio es el de mayor tamaño, generalmente 3 a 4 veces más grandes que los anillos periféricos, ¿no? El anillo central. Eso es distintivo de esta especie. Y el Crotalus, que es la serpiente de cascabel, la famosa serpiente de cascabel. Obviamente esa parte de la cascabel son segmentos córneos que sirven para la entrada del intruso, ¿no? Cuando esta paciente se siente, esta serpiente, si disculpe, se siente amenazada, va a ser un de la cola característico, ¿no? Tienen cuerpo grueso y corto, de color gris o plomo, con rombos blancos nacarados. Y es característico de la zona de Sandia, en Puno, y en Tambopata, madre de Dios, ¿no? Todavía no se ha visto esta especie en otras zonas del Perú, solo en estas zonas. Entonces, con respecto a la clínica va a ir variando, dependiendo de qué especie la haya mordido, ¿no? Es, les hice la distinción con las características de las especies porque es importante identificar cuál ha sido la mordedura. Y también a veces va a ser difícil porque la gente, el nombre de la serpiente o el nombre común o coloquial que le da a la gente varía, ¿no? Por ejemplo, las Botrops atrox, que es la de acá, a los bebés, por así decirlo, de la forma juveniles, la gente le llama cascabel, ¿no? Entonces suele ser confundido. Es un poco difícil identificarlos, pero con estas características que he mencionado, uno se puede ayudar. Entonces, con respecto al accidente hipotrópico, va a iniciar los síntomas después de 1 a 3 horas de la mordedura, caracterizado por un dolor local intenso, un aumento de volumen, el cual va a ir progresando, con eritema, con manchas rosáceas o cianóticas, ¿no? Depende también de la cantidad del veneno inoculado, el paciente en pocas horas puede presentar hipotensión, mayor equimosis, linfangitis y aparición de bulas, ¿no? Posteriormente puede presentar necrosis superficial o profunda, ya pasado unas horas del miembro o zona afectada que puede causar una necrosis total de la extremidad o de la zona afectada, ¿no? El paciente presenta sangrado, estigmas de sangrado, que es epistasis, gingivorragia, hematuria, melena, hematemesis, que es sangrado digestivo, hemoptisis y sangrado de otros órganos. Eso ya digamos, en mordeduras graves, ¿no? Y la gravedad de la lesión dependerá de la progresión de la misma, como en casi todos los accidentes por ofidios. Puede llegar inclusive a presentar shock, falla multiorgánica y, como les menciono, sangrado espontáneo en los casos severos. Esta es una imagen de la primera a la izquierda, la que tiene la letra A, de una, digamos, al comienzo donde solo se ve el edema, la parte donde se ve la costra de sangre, es donde está el orificio de la mordedura de un paciente, que al final fue un caso leve. Y en la derecha es un paciente que presenta equimosis en la región del antebrazo y parte del brazo, un paciente que tiene una mordedura moderada. Con respecto al accidente crotálico, va a estar caracterizado por dolor local leve que desaparece rápidamente. Posteriormente puede presentar parestesias o hipostesias en la zona de la mordedura, mialgia generalizada. Dependiendo de la acción, de la inoculación de la cantidad de veneno, puede llegar inclusive a tener disnea, taquicardia y característico diplopía y omnibulación, inclusive puede llegar hasta una pérdida total de la visión, ¿no? Luego, entre 30 a 60 minutos, el paciente va a presentar una fasis neurotóxica que es caracterizada por la caída de párpados y trastorno de la visión, que eran los que he mencionado, ¿no? Estrellas en pacientes graves. Y la orina se va a oscurecer oralmente, pudiendo presentar oliguria y en los casos más avanzados incluso anuria, ¿no? Disminución de volumen urinario. El accidente crotálico suele ser pocos, como les dije, son pocos casos porque es en determinada zona,
como les mencioné, en Puno, en San Miguel, ¿no? El accidente del Chésico es caracterizado por confusión mental, por la acción vagal que puede tener este veneno, ¿no? Palidez intensa, sudoración, suciedad cutánea y obnubilación. En el curso de las horas inclusive puede desarrollar hipotensión que puede ocasionar shock, que se hace fatal. Digamos, el paciente llega a tolerar las primeras horas, luego de las 8 a 12 horas en la mordedura, la presión arterial puede normalizarse, ¿no? Bueno, la letalidad del accidente del accésico no es mayor que la del botrópico, ¿no? Y el accidente del apídico, que es el del micrurus, se le dice así porque se género de la familia de las elápides, en el cual también están las cobras, las mamas negras, pero esas no son serpientes que nosotros tengamos. Eh, no suele generar una lesión cutánea circundante, como las demás, en el cual se forman unas ampollas, necrosis. Acá generalmente se ve la mordedura y no hay lesiones, salvo un leve edema o eritema alrededor de la mordedura, pero lo que sí puede presentar son parestesias en la zona de la mordedura, ¿no? Eso es algo distintivo de la mordedura de micrurus, porque por las otras serpientes y en la zona circundante de la mordedura, como vieron en las imágenes, se nota necrosis, equimosis o hemorragia, ¿no? O hemorragia, disculpen. Posterior a la mordedura va a tener el veneno del micrurus, del accidente lapídico, es netamente neurotóxico, ¿no? Entonces aparece fase neurotóxica, cialorrea, disfagia, disartria. Si alguien te llega así de la selva, a veces pueden confundirlo con un ACV si es que nunca mencionaron la posibilidad de una mordedura de serpiente, ¿no? Puede aparecer parálisis flácida del sistema locomotor, alteraciones en la función miocárdica, inclusive los pacientes pueden requerir ventilación mecánica invasiva. Y también puede tener alteraciones urinarias, hematuria, que pueden procesar oliguria también anuria, insuficiencia renal aguda, ¿no? Ahí les muestro, ¿no? Esa es una mordida por una mordedura de micrurus. Si se dan cuenta, o sea, tiene la mordedura y solo se ve los puntos de la lesión de los colmillos, ¿no? No se ve una zona equinótica, no se ve edema, no se ve nada más, ¿no? Eso es clásico de micrurus, que es la coral o la canaca, ¿no? Entonces, esto es un cuadro, digamos, que resume los signos y síntomas de los accidentes con las serpientes, del Botros y Botropsis. Los síntomas iniciales: dolor, edema, calor, hemorragia local, o si depende de la inoculación, una hemorragia mayor. Tardío, ya en la piel se pueden ver la formación de bulas, equimosis, flistenas, necrosis en casos más avanzados. Ya puede haber oliguria inuria, insuficiencia renal aguda, ¿no? Con respecto a la gachesis, desde un inicio puede ocasionar shock circulatorio grave. Es un cuadro clínico similar al Botrops, ¿no? Además, puede cruzar con alteraciones del ritmo cardíaco como bradicardia, hipotensión, y por el efecto vagal puede producirle diarrea al paciente. Con respecto al Crotalus, que es la cascabel, también puede proceder un shock circulatorio, la tosis palpebral por las neurotoxinas que tiene veneno, calmoplegia, visión alterada, también se puede las neurotoxinas, dolor muscular generalizado por las miotoxinas, la oscuralina también es por toxinas, y la oliguria inuria es similar también a causa de esto, ¿no? Y el micrurus, que como les mencionaba, es neurotóxico, también la ptosis paternal, oftalmoplejía, dificultad de la devolución, dificultad en el habla, que es la disartria, aumento en el tiempo de coagulación, puede ser, pero raramente es hemorrágica, pero todos efectos neurotóxicos inclusive pueden generar disfunción en la parte respiratoria, ¿no? Por lo cual necesitan, como les mencioné, ventilación mecánica. Entonces, con respecto a la gravedad o severidad de los síntomas, acá en el accidente botrópico es leve, y después de las 6 horas de observación, la erupción local es leve, con edema localizado en la zona agredida y no se presenta síntomas de compromiso sistémico, ¿no? Moderado, cuando el tiempo de coagulación se presenta prolongado o incoagulable, digamos, si es que presenta leucocitosis con neutrofilia moderada, presencia de edema que suele extenderse, usualmente cuando llegan los pacientes, si hay una zona de edema, si se puede limitar con un plumón o lapicero indeleble para ver si es que en el transcurso de las horas va aumentando esa zona de edema.
de lesión. Podría haber gingivorragia, proteinuria, hematuria moderada. En el caso de severos, si es que ya la sangre es incoagulable a pesar del tratamiento específico inicial, o sea, la aplicación del suero, la cual vamos a hablar en un rato, reacción local intensa con edema progresivo, equimosis, linternas y equimosis a distancia, ¿no? O sea, esas equimosis a distancia son aparición de equimosis en zonas diferentes al lugar de la mordedura, ¿no? Digamos, le mordió en un brazo y presenta equimosis en el tórax o el abdomen. Con oliguria, anuria, gingivorragia, epistasis, sangrado digestivo alto, o sea riesgo de shock por colapso periférico de las horas, ¿no? La riesgo de soltar por efecto crónico de la cascada, si es una estancia neurotóxica, o sea, no hay carga de papa, y hay fases tóxicas y bioglobina moderada, sin daño y parálisis que los más moderados, ¿no? Fases neurotóxicas aparecen sobre si hay más bioglobina de las 24, ¿no? Respecto al chésico, que es la chesimuca, la chupe, leve, que después de las 6 horas la reacción local leve, en los perfil de análisis moderado, cuando hay equimosis, edema, dolor progresivo, alteración de la presión, o alteración del estado del sensorio, ¿no? Agitación, somnolencia. Severo, cuando hay mayor edema, dolor, equimosis y flistenas, y van apareciendo en forma progresiva, hipotensión arterial persistente, náuseas, vómitos, diarrea, y cuando la sangre es incoagulable. Entonces, para el antes los 30 160 minutos moderados en las 2 primeras horas y posteriores a la muerte. Medidas de primeros auxilios. Nadie va a llegar, digamos, a secretario o esas, porque esas molduras son enormes áreas, ¿no? Dentro de la selva o, digamos, unas zonas aledañas. Entonces, siempre hay que tranquilizar al paciente, que no se apriete, que no funciona, los torniquetes, no realizar torniquetes, no sirve, tampoco sirve la extracción de veneno por otra persona o cortar la zona de la mordedura. Más bien esa extracción, cuando le piden a otras personas que succione el veneno, puede terminar siendo deleterio para la persona que lo succiona, ¿no? Entonces eso no existe. Lo principal es darle tranquilidad a la persona o al paciente que ha recibido el accidente o la mordedura e inmovilizar, si es que se puede, la extremidad afectada, ¿no? Dependiendo del caso que sea, si es leve moderado, se harán medidas de soporte. Por ejemplo, si es que hay sangrado, alteración de coagulación, se puede dar regulares, plasma, etcétera. Y lo más importante, obviamente, es la aplicación del suero. Y va a ser importante la identificación de los alimentos. Entonces, lo que hace el suero antífico, obviamente, es neutralizar veneno circulante, ¿no? Son monoglobulinas, equinas, porque el suero se hace inyectando pequeñas dosis a caballos, y luego de esto se saca la sangre y se separan los anticuerpos generados, ¿no? Esto se hace en el Instituto Nacional de Chorros, acá en Perú. Una vez aplicado el suero no tiene efectos sobre heridas ya efectivas, porque ahí ya el daño ya se hizo antes de la implementación, es contra el veneno circulante. Se debe usar dentro de las primeras 24 horas del envenenamiento. De persistir alterado las pruebas de coagulación o deterioro clínico, se puede seguir usando el suero más días, ¿no? Dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente y la gravedad de ese. En el caso de embarazadas y síndrome compartimental, debe usarse de todas maneras, ¿no? Síndrome compartimental suelen hacer cuando hay mordeduras en determinadas extremidades, brazos y piernas, ¿no? Y esto es algo severo. Esos son los sueros que tenemos: el antibotrópico polivalente, el liofilizado, el antichésico y el anticrotálico.
antilápico contra microvirus en Perú. Usualmente hay estos casos que han sido pocos, se suelen pedir de Colombia o de Brasil, ¿no? De Perú no producimos este suero. Un pequeño dato antes. El antibotrópico polivalente tenemos que es una solución inyectable en frascos por 10 mililitros, capaz de neutralizar menos de 25 miligramos, sirve para todas las especies de Botrytis atros, Botrytis pictus, Botrytis ragneti o Botropsia o Botrocopia micropuros o jargón, la mayoría de jargones. Entonces, eso es lo bueno, pues identificamos que es una jargón, damos el antitrópico. El utilizado también, que es un frasco de ampolla con polvo utilizado, también capaz de neutralizar menos de 25 miligramos, también sirve para todas las especies de botox ya mencionadas. El antilacésico, que es capaz de neutralizar no menos de 25 miligramos. El antrálico es capaz de neutralizar no menos de 15 miligramos contra el Crotalus duris. Este suero, para preservarse, debe mantenerse a una temperatura de 25 grados, ¿no? Porque si no, y pierde la utilidad. Las gentes peruanas más o menos inyectan entre promedio 20 a 30 miligramos, por lo cual debería surtir efecto el empleo de estos sueros, ¿no? Porque el suero va a neutralizar en promedio entre 25 y 40 miligramos de veneno corporal, según el fabricante. ¿No? El antibotrópico es verde, el antiglicésico de la derecha es marrón, el anticrotálico me parece que es celeste, ¿no? Entonces, las dosis, ¿cómo sé cuándo va a ser la dosis? Aquí, ¿no? Cuando es un accidente leve, 2 a 4 viales. Cuando es un accidente moderado, algo trópico, 5 a 8 viales. Cuando es un accidente severo, 9 a 12 viales. Para el accidente de la chesis, todo accidente será considerado como severo por, por las características, digamos, de agresividad que tiene esta serpiente. Por el tamaño de 10 a 12 viales. Accidente lapídico, también todo se ha considerado como severo por esa actividad neurotóxica, ¿no? 8 a 12 viales, y el antecedente crotálico, también todo accidente se considera como severo, 8 a 12 viales, ¿no? Porque pueden tener mayor mortalidad. Ahora, con respecto a cómo uno puede seguir, va viendo los parámetros clínicos, ¿no? Los parámetros clínicos de cómo va resolviendo la herida, el estado del sensor del paciente, el estado clínico, el estado de coagulación. Digamos, a veces los exámenes de laboratorio pueden demorar. Un método así improvisado que usan en la India, que también lo usan acá en la selva, es, digamos, después de media hora de aplicar los viales del suero al paciente, se le extrae la sangre y se deja en un tubo o en un frasco de vidrio, ¿no? Si, digamos, la sangre sigue sin coagular, debería coagular entre 30 segundos a un minuto. Uno gira el frasco o el frasco de vidrio o el recipiente donde tenga la sangre y esta sigue líquida, digamos, se deberían seguir empleando los viales, ¿no? Es un modo, digamos, improvisado de ver cómo se ha alterado la coagulación. Este suero debe aplicarse de modo endovenoso, lentamente, en 60 minutos, diluido en 500 mililitros de fluoruro o dextrosa al 5%. Durante la aplicación del suero se debe observar al paciente. ¿Por qué? Porque esto es algo extraño en el organismo, puede generar anafilaxia, ¿no? Inclusive siempre es bueno preguntarle al paciente si es que ha recibido algún tipo de sueros, porque los que realizan anafilaxia suelen volver a presentar la misma reacción en casos posteriores, ¿no? Entonces siempre se debe hacerse, inclusive en algunos inyectan una pequeña dosis en la piel para ver si es que producir lesiones, ¿no? Y siempre deben tener a la mano una ampolla de adrenalina en el caso de que suceda esto. Los niños, el volumen diluye va a ser debe reducirse a 100 mililitros. En el caso de formas severas, hay algunos que dicen que se puede usar corticoides como terapia ayudante, pero no está bien definido esto, ¿no? No se sabe si es que puede ayudar.
Con respecto al pronóstico, los factores que condicionan un peor pronóstico es mayor longitud del animal atacante, administración tardía del suero o la terapia específica. Entonces, parece algo obvio, pero es algo que pasa, porque a veces no se hace el diagnóstico claro. O en los pacientes pediátricos, ¿no? Menores de 9 años de edad. La mortalidad se asocia a pacientes mayores de 50 años sin diagnóstico tardío también, ¿no? ¿Cómo uno puede prevenir esto? Obviamente es un poco difícil por medio de las actividades que hacen. Suelen ser animales que están estáticos y uno no suele darse cuenta, ¿no? Entonces, obviamente es vestimenta, usa prendas largas, botas, porque a los que le pasa eso generalmente están descalzos o en sandalias, no tienen una protección adecuada. Es algo cultural también, lastimosamente, ¿no? O social, que no tienen para recursos. Pues son predisponen más, ¿no? Con respecto a acá, ¿alguna pregunta? Doc, hay algunas preguntas en el chat. No sé si usted puede leer o Ya, prefiere voy a que verlo. yo le... No, las leo. Ya, ok. Mira, la primera que es de Edgar Gómez. En caso de que el paciente no haya reconocido el animal que le mordió, ¿hay alguna forma de decir que el animal podría ser por la característica de la lesión? En verdad es diferente, es un poco difícil. Digamos, un paciente que le ha mordido una serpiente no va a estar digamos, en las condiciones porque puede estar de edad ocioso de descifrarse. Hay algunas personas que sí conocen, digamos, las personas en la selva, sí conocen cómo son las serpientes, inclusive saben, les dicen su nombre, pero siempre hay esa dificultad para reconocer. Entonces, uno, digamos, por las características de la mordedura, dos, por la zona, digamos, si ha sido acá en la costa, uno va a ser bien difícil que sea la lachesis, ¿no? O el loro machaco. Igual que si ha sido en la selva, va a ser difícil que sea un Botrus pictus. Donde podría confundirse es entre un Botrus atrox, que a veces hay en la zona de la selva alta, digamos, con una lachesis o algo más, que a veces tienen una forma similar, ¿no? Ahí sí podría haber distinción y bueno, ya sería algo más del criterio clínico de qué colocar. Sí puede ser dificultoso, pero no es algo que suele hacer, ¿no? Las lachesis o las chuchupes, las personas sí suelen reconocerlas por el gran tamaño, ¿no? Las serpientes más grandes que hay ahorita en el Perú, de 3,5 metros. Entonces, es uno ya usa lo que es el área geográfica, la clínica del paciente, ¿no? Si estamos lejos de un centro de salud, ¿cuál debería ser la actitud que deberíamos tener, no? Ahí ya depende de qué tan lejos puedas estar, pero igual las medidas son las mismas. Primero es tranquilizar al paciente, inmovilizar la extremidad, puedes ir colocándole una vía, eh, administrando cloruro, ¿no? Para evitar, o en el caso de que tenga shock. Pero lo que tienes que hacer de todos modos es referirlo, porque los centros no suelen tener los sueros. Hay algunas personas que cuando hacen excursiones sí llevan el liofilizado, digamos el liofilizado, que se puede reconstituir en la intemperie, pero esto es un poco difícil, ¿no? No es algo que todos lo puedan hacer en la mano. Entonces, es las medidas de soporte iniciales de primeros auxilios, que es hasta donde puedas llegar, y de ahí la referencia al hospital más cercano que pueda tener el suero, ¿no? Uno se puede ir contactando para eso. La última pregunta es, ya, no entendí. Y en ese, ¿qué caso qué antídoto debería hacer? Me imagino que era por la primera pregunta. Bueno, digamos, dependiendo de lo que uno pensaría que puede hacer, ¿no? Por las características de la serpiente, las descripciones, o por la zona en la que pueda estar, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta?
Tomaría eso como un no. Doctor, una pregunta. ¿Hay un Sí, riesgo de que yo le ponga dosis de antídoto así más de lo que debería? ¿Eso le podría causar un daño? en verdad, o sea, los efectos adversos es estas reacciones anafilácticas, ¿no? Digamos, si ya le colocaste 10 viales y no mejora y quieres colocarle 10 más, en verdad se le debe colocar, ¿no? No hay que tener temor, inclusive algunos, digamos, si son cuadros ceros, la colocación de viales hasta la reacción del cuadro, pueden colocarle, digamos, algunas dosis entre 7 a 12, puedes ir colocándole 10 más, no revierte, le colocas 10 más, no revierte, pudiendo llegar a 40 o 50. No va a complicar, no va a complicar eso, ¿no? Es el tratamiento que debes darle. No va a haber ningún problema, digamos, en darle más, ¿no? El problema sería que en quedarte corto, porque eso sí puede ser deleterio para el paciente. Pero también viendo cómo están las características, ¿no? Digamos, pasaron 3 o 6 horas de la mordedura, el paciente está tranquilo, sin ninguna alteración, la herida es leve, ahí no te vas a mandar a ponerle 12 viales porque estás viendo que es un cuadro leve, ¿no? No va a ser necesario. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Asumo que no. Entonces seguimos con la presentación. Ahora vamos a hablar lo que es el loxocelismo, que es parte del accidente por mordedura de arañas. Esta es el Loxoceles, que es la araña de rincón, popularmente conocida. Ahorita vamos a conversar de ella. De la biología de la Loxoceles laeta, ¿no? Del orden Aramidae, suborden Lavidogna. Eh, Tiene una distribución casi todo el Perú, salvo en las zonas de selva, ¿no? Color café oscuro, va a poseer 3 pares de ojos dispuestos en un triángulo, como ven en la imagen, lo que le permite tener una visión en 300 grados, ¿no? Su característica principal es la ubicación horizontal de los quelíceros, que al momento de morder se cruzan formando una pinza para cerrar. Y la otra distinción característica es la posición de los 3 pares de ojos en triángulos, ¿no? Eh, Esto va a servir para la identificación de la especie. Mayor prevalencia, como les mencionaba, en la costa y la sierra. Magnitud exacta es desconocida. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad. Sí, no es una patología que suele reportarse tanto, ¿no? La mayoría de accidentes son en zonas urbanas y las mayores son casos en verano, cuando las arañas suelen buscar más sombra y es ahí donde suelen atacar, ¿no? Es característico en zonas de casas, rincones, por eso le dicen araña de rincón, dentro de las zapatillas, dentro de la ropa, cuando un paciente va a vestirse, o digamos, dentro de construcciones, cuando un trabajador después de tiempo va y comienza a mover las cosas, que tengan el accidente por esta araña, ¿no? Es lo más característico, siempre te vienen diciendo, este, doctor, me estaba poniendo la pijama, doctor, me estaba poniendo el zapato y sentí un dolor súbito lancinante. No siempre van a encontrar a la araña, no siempre la llegan a identificar. En verdad, en los pocos casos te, te llevan la araña hasta el centro de salud. Por eso es importante saber en qué momentos o en qué circunstancias se dio el accidente, ¿no? El veneno tiene propiedades tanto necrotizantes, hemolíticas y coagulantes, ¿no? Las enzimas que tienen la sfingomielinasa, la fosfolipasa, la hialuronidasa y la desoxirribonucleasa, ¿no? Todas estas son enzimas que van a generar los daños. Estas enzimas van a activar el complemento, lo que induce quimiotaxis de los neutrófilos, apoptosis de los queratinocitos, por eso hay necrosis de la piel, y también apoptosis de otras células, ¿no? También inician lo que es degradación de colágeno, llevado por algunas metaloproteinasas, y la intensa respuesta inflamatoria
mediada por la producción del ácido araquidónico, prostaglandinas y la infiltración quimiotáctica de los neutrófilos en áreas perimusculares, van a amplificar el daño, ¿no? Y la hemorragia también, producidas por el veneno. Entonces, tiene dos presentaciones clínicas, la cutánea, que es la clásica, y la viscerohemalítica, que es cuando ya hay compromiso de órganos, ¿no? El oxocelismo cutáneo generalmente puede ser una leve irritación hasta una ulceración. Son lesiones que se dan en extremidades, tronco y rostro, caracterizado por dolor, edema, eritema en la zona de lesión. Las úlceras pueden llegar a ser necróticas con gran destrucción. Las lesiones más severas suelen ocurrir en áreas de tejido graso, como los muslos y los glúteos, ¿no? Donde se ven las lesiones más aparatosas, las lesiones cutáneas. Lo característico es la formación de la placa libeloide luego de las 12 horas, ¿no? Es una placa violácea, es una elevación. Eso es característico, no siempre va a ocurrir, pero con la formación de la placa libeloide uno ya puede tener una mayor certeza de diagnóstico. Posteriormente se va a formar una escara y se va a ulcerar, ¿no? Esta úlcera tiende a demorarse en resolver, inclusive a veces queda como cicatriz, no llega a una resolución completa, dependiendo, y el paciente tiene que pasar por terapia por cirugía plástica o alguna otra cosa para escarectomía o mejorar esta úlcera, ¿no? Manifestaciones menos comunes, lictemas, ampollas, prurito local o necrosis, ¿no? Estas ampollas pueden aparecer 2 o 3 días después de la mordedura, generalmente la formación de las caras entre 3, 4 o 7 días después de la mordedura, ¿no? Esta es la foto de un paciente que llegó a la emergencia a las 10 horas de haber sentido un dolor lancinante en el muslo, poniéndose un pantalón. Y esta es la misma zona al día siguiente, ¿no? 24 horas después de la mordedura. Pueden ver cómo es una lesión de menos de 1 centímetro, cómo avanzó extendiéndose casi 12 a 15 centímetros en toda la superficie de la parte distal de la pierna, ¿no? Y esta suele ser la evolución de la enfermedad. Con respecto al oxocelismo viscerohemolítico, los síntomas aparecen dentro de las 12 a 36 horas, ¿no? Inclusive puede darse hasta el tercer o quinto día. El cuadro clínico es común, presencia de fiebre, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, dolor abdominal, y algo que siempre hay que preguntarle al paciente es que si tuvo cambios en la coloración de la orina, ¿no? Si se volvió más oscura. Entonces la presencia de la hemoglobinuria, que es característico del cuadro viscerohemolítico, ¿no? Entonces siempre es bueno. O si hubo disminución también del volumen urinario, porque puede haber daño renal. Las complicaciones de eso son la hemólisis intravascular, injuria renal aguda o coagulación intravascular diseminada, ¿no? También puede haber palidez porque hay hemólisis intravascular severa, la cual puede originar una anemia rápida de aparición, ¿no? Inclusive a veces puede generar ictericia, digamos porque se rompen los glóbulos y se libera la bilirrubina. Hemoglobinuria, que es lo característico que, digamos, para eso, ¿no? Si es que todo eso persiste y no es tratado, puede llegar a un estado de hipercatabolismo, falla renal y posterior muerte, ¿no? Es más grave en la población pediátrica, donde es más severa en los casos, y esta forma visceromolítica puede tener una letalidad de 10 al 25%, ¿no? El diagnóstico va a depender del cuadro clínico sugerente y de identificación de la araña, pero como le menciono, la araña visualizada solo va a ser el centro de los casos, entonces uno lo sospecha con la clínica suficiente. Exámenes de laboratorio van a ayudar, el hemograma para ver si es que hay leucocitosis, el perfil renal para ver si es que hay daño renal, el perfil hepático para ver si hay elevación de enzimas, bilirrubinemia, pero eso uno también lo puede detectar con el examen físico. Y lo más importante es el examen de orina completo. A veces suelen pedir solo sedimento urinario, el sedimento urinario solo te da leucocitos, hematíes y, bueno, a veces cilindros, ¿no? Pero acá no importa ver si hay presencia de hematíes. Lo que importa es ver la presencia de hemoglobinuria. Entonces, eso es con el examen completo de orina, no con el sedimento de orina. El sedimento de orina no
no ayuda tanto. Para el tratamiento puede emplearse antihistamínicos, cualquier antihistamínico, digamos, para el prurito de la lesión, analgésicos también, paracetamol, Wine, corticoterapia, algunos se emplean, algunos no está bien delimitado también su uso. El filoxosébdico sí, que tiene su mayor eficacia durante las primeras 6 horas, incluso hasta las 12. Algunos mencionan que hay recirculación todavía, pero pueden aplicarlas hasta las 24, pero después de las 24 horas ya casi no hay efecto. Dapsona solo en el cutáneo, no en el visceral, porque es deleterio, y Dapsona a partir de que uno ya tiene seguridad de que no hay cuadro viscerohemolítico, puede emplear Dapsona. Eso también es reporte de casos. Obviamente no hay ensayos clínicos, porque es difícil hacer un ensayo clínico, difícil para saber cuánto inoculación de veneno tuvo. Entonces no hacer un ensayo clínico inoculando ciertas personas con cierta cantidad de veneno no sería ético, ¿no? Entonces es un poco difícil todo eso, meta-análisis y reporte de casos. Antibióticos, dependiendo cómo vaya viendo uno, las lesiones pueden sobreinfectarse por bacterias en la piel, digamos gram positivos. Entonces algunos suelen dar amoxicilina, clandestina, si bien que es una celulitis mayor, se le hace esa terapia endovenosa en los pacientes que están hospitalizados, ¿no? Entonces, sea el suero doxocélico, se dan cuenta de un color diferente, un color medio lila, morado, diferente al de los sueros antiofílicos. Se viene un dial de 5 mililitros, similar, colocación es igual, se diluye en 500 mililitros de dextrosa o de cloruro de sodio, se pasa en 1 hora. Pueden ser 1 a 2 frascos, esa es la dosis, 1 a 2 frascos, igual tanto en niños como adultos. La descripción es que bloquea, al igual, lo dice, 80 glándulas de veneno. Entonces puede usar 1 o 2 frascos con esta dosis suficiente. También puede producir reacciones anafilácticas, algunos suelen inyectar una pequeña dosis, a ver que no haya esta reacción durante los primeros minutos, por lo cual siempre tiene que ser una infusión lenta, ¿no? Y lo demás es terapia de soporte. Diagnósticos diferenciales, infecciones secundarias por estafilococos, urticaria, herpes zóster, equimosis, atrax, picadura o algún otro insecto. No siempre se va a ver la lesión o los huevitos, por así mal decirlo, que dejan los quelíceros de araña. Reacciones adversas a medicamentos, úlceras infecciosas, vasculitis, ¿no? Tiene bastantes diagnósticos diferenciales que puede ser las lesiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos pioderma graminoso, un fenómeno de Sweet, que son lesiones que podrían parecerse a la mordedura de araña, ¿no? Esto es para un manejo del algoritmo de cómo manejarse. Ven en la parte izquierda de su pantalla, la forma cutánea, en la parte derecha la visceromolítica, la cutánea no complicada. Estos son los síntomas como edema, eritema. La complicada ya es con necrosis, periodo de capiloceración. Como les mencioné en la cutánea, algunos pueden dar razón ahí. En verdad es casi recomendación de expertos, ¿no? Hay algunos médicos que dan, algunos van bien, algunos no. No se puede saber si funciona al 100% porque los clínicos, inclusive algunos hacen terapia con ozono, ¿no? Algunos les puede ir bien, sí, pero no hay ninguna, digamos, un ensayo para que esto tenga una evidencia sólida 1A, ¿no? Con respecto al visceromolítico, ya cuando hay síntomas sistémicos, fiebre, náuseas y vómitos, viajes de letargias, anemia, multiorgánica, hipotensión, convulsiones, aquí se tiene que hospitalizar de todos modos, usar el suero antiloxicélico, hidratación, ir solicitando secciones basales, y si es que inclusive suele hacer renal, algunos llegan a diálisis. En nuestro hospital hemos tenido pacientes que se identificaron los cuadros, un paciente pediátrico llegó a fallecer, se llevó a diálisis, pero aún así llegó a fallecer por esto, ¿no? La prevención suena simple, pero es lo que
ese periódico cuidadosa en las habitaciones, revisar el vestido antes de colocarnos la ropa, cuando uno llega guarda su ropa de verano, su ropa de invierno en los cajones, y cuando lo va a sacar en los cajones, ahí pueden encontrarse a la araña, sacudir la ropa de cama antes de acostarnos, ¿no? Y básicamente es eso. Entonces, esta es la evolución del paciente que les mostré, ya casi 5 días después, no, 7 días después, disculpe, cómo se quedó la escala, ¿no? Miren, ¿se acuerdan cómo inició? Una lesión de 1 centímetro casi, cómo se puede formando. Entonces, conclusiones: había sospechar los celismo en pacientes con cuadro clínico sugerente, descartar siempre el cuadro visceromolítico, esto es siempre de descartarse. Digamos, el paciente llega a las 6 horas de la mordedura, le vas pidiendo su examen de orina completo, esperas los resultados y les mencionas los signos de alarma, ¿no? Idealmente deberías tener una observación unas 24 horas, emplear el suero dentro de las primeras 24 horas. En cuadro visceromolítico, el control clínico laboratorial es estricto, inclusive debería ser monitoreo de funciones vitales entre cada 4 horas y laboratorial cada 6 a 12 horas, ¿no? El tratamiento es con sintomáticos y medidas de soporte. Para hablar brevemente, la araña izquierda, la que ya hablamos, la Loxosceles. La de la derecha es la fonneutria, la clásica conocida como araña del banano, que se llegan a ver algunas mordeduras acá, es más clásica en Brasil, la araña no. ¿Por qué? Porque lo clásico es que estén en las frutas, se meten en las cajas con las frutas, y así llegan a un montón de partes, inclusive se han llegado mordeduras, digamos, en el hemisferio norte, por niños que han ido de viaje transportadas en las cajas. Suele tener un veneno bien, digamos, un veneno que puede tener una mayor repercusión, pero no suele inocular. Entonces, generalmente es dolor local, aumento de edema, prurito generalizado, el cual sí es bien intenso, llegando inclusive a requerir, en algunos casos, uso de opioides o infiltración de anestesia en la zona. En algunos varones puede causar priapismo, ¿no? Y la araña de abajo, que es la conocida como viuda negra, son pocos los casos reportados. También puede presentar mordeduras, clínicamente uno presenta náuseas, vómitos. Uno suele llegar a resolver el cuadro, ¿no? Acá la preocupación de pacientes pediátricos en los que sí llegarán a complicarse. ¿Hasta acá alguna duda? Doctor, Sí. ¿Hay las preguntas en el chat? no hay... Espera un momentito. No hay preguntas. Doctor, una consultita. Sí. ¿Aló? Ah, ya. En el caso, Sí, por ejemplo, dígame. en el caso que, por ejemplo, el paciente recibió esta picadura de araña y se le hace todo el tratamiento Ajá. necesario, ¿es ¿Ya? así? ¿Se puede resolver por completo o casi siempre o la mayoría de veces queda así como que rastros de la lesión que hubo, de esa necrosis? Sí, las lesiones, no, sí, la mayoría de veces siempre queda rastro de esas lesiones, ¿eh? Si es que no te digo si todas. Yo, en todos los casos, ¿no?, que ya son como más de 20, siempre salen rastros de alguna lesión, ¿no? Sobre todo, hizo un cuadro, llegó a hacer un cuadro viscerolítico, subió las bilirrubinas, subió el perfil hepático, presentó un oligonuria, se quedó 3 días hospitalizados hasta que se el cuadro. Pero sí, o sea, yo lo he ido a seguir y sí, la lesión quedó grande, no extensa, casi 6 centímetros, de lo que puede, si se dan cuenta, ahí está la lesión inicial casi el dedo y todo lo demás es periférico, ¿no? Inclusive en las lesiones cutáneas leves, digamos, que es una herida inicial de 1 o 2 centímetros, siempre suele haber una cicatriz, ¿no? Por eso los pacientes, bueno, dijeron, ya me mordió, solo hice síntomas leves, pero ¿cómo hago para tratarme la herida? Ahí es donde usan Dapsona o sonoterapia, que en verdad no está muy bien evidenciado, digamos.
pero suelen quedar heridas. Entonces, a todos los pacientes siempre se les menciona, va a quedar una úlcera, va a quedar una escara, eso es totalmente normal, y se resuelve ya con cirugía plástica, ¿no? Se hacen algunos procedimientos, esterectomías o algunas otras cosas que puedan ayudar con la parte estética. Ya eso es algo estético, ¿no? No es que va a repercutir en día a día del paciente, ¿no? Es algo más estético. Pero sí, la lesión queda. Hasta ahorita yo no he visto ninguna mordedura en el cual la, el daño regresiona 100%, ¿no? Mordedura por luxosceles, claro. Doc. Ujú. ¿Una otra pregunta? Doc, yo quería preguntarle así sobre Sí. tal vez algunos tips de cómo pudiéramos de una forma rápida sospechar de eso, porque como usted mencionó, ¿no? A veces la persona no tiene la noción de que pudiera ser una araña, una mordedura, ¿sí? Entonces tal vez no lo mencione ni nada de eso. Entonces, y la clínica se puede parecer a varias otras cosas, ¿no? Y hay un tiempo muy cortito que tenemos para darle el suero. Entonces, ¿qué cosas así me podrían apoyar, ayudar así de manera rápida y práctica? Claro, es una buena pregunta, porque, o sea, eso pasa más un montón en las emergencias, o sea, o hay eso de la gente sin que ver nada, sufrió, no sé, se picó con algo, a veces lo ha pasado, se picó con un palito de madera o algo así, y dijo, me mordió la araña, ¿no? Entonces, uno es llegar, ver la lesión, cuando es inicial, o sea, está en las primeras horas, sí se pueden ver los puntos en los quelíceros, ¿no? Los que son como que esos dientecitos que tiene la araña, por donde inocula el veneno, sí se puede llegar a ver, digamos en el caso que llegue al inicio. Entonces, como uno no sabe y solo tiene, digamos, 24 horas, en el mejor de los casos, lo deja en observación. Se le pide los basales que les mencioné, un hemograma, urea, creatinina, un perfil hepático y el examen de orina completo, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, tiene que seguirlo. Digamos, estas 12 horas, para pasar 6, 12 horas, si es que tuvo la mordedura, la lesión ya debía quedar, ¿no? Si se dan cuenta, al inicio les mencioné que solo había edema o un leve eritema, pero para las 12 horas ya se debe formar una placa libeloide, o en la mayoría de los casos, no siempre, pero ya debe haber cambiado entonces el área afectada, ¿no? Entonces, pues, si fue digamos, una picadura, una punzada con un clavo, una madera, eso no va a cambiar, va a seguir igual. Si no se dio cuenta y sintió una herida lancinante y se dan cuenta que en la zona donde lo sintió cambia obviamente eso ya podría ser una mordedura de araña, ¿no? Y digamos, si tiene la historia de que fue una casa cambiándose o en un lugar sucio, desordenado, abandonado, esos obreros de construcción, entonces, con todo el derecho ya podrían, ya tienen una sospecha más fuerte y podrían indicar el suero, ¿no? Es, 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 es viendo eso. Por eso siempre se deja en observación al paciente. Digamos, si todo el examen salieron normales, pero si hubo el cambio en la piel, se le coloca el suero y se le manda a la casa, pero se les explican los signos de alarma, ¿no? Que son los síntomas sistémicos que les mencioné, que es la fiebre, las náuseas, vómitos, mialgias, atraquias, cambio de coloración en la orina, ¿no? Si viene, si presenta eso, uno ya cumplió con ponerle el suero, ¿no? Pero a veces puede pasar, entonces si viene, ya tiene que acudir a emergencia al hospital para darle el manejo de soporte. Gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Sí, otra preguntita. ¿Yo podría tener el caso de Sí. una persona con una mordedura, por ejemplo, por loxocelismo, y sin que no presente una reacción local, solamente lo visceral? ¿Eso puede existir o siempre tendría que sí o sí tener un cambio en el local de la mordedura?
Es una buena pregunta también, pero, o sea, para que uno llegue a tener la reacción visceral significa que ha tenido una gran inoculación de veneno. Entonces, para que haya, si es que ha tenido alguien una gran inoculación de veneno, el área de la piel o el área cercana a la piel donde ha sido inoculado, debería también tener cambios, ¿no? O sea, es difícil. Yo nunca he visto. En medicina todo es posible, pero yo creo que en este caso, usando la lógica, sería casi imposible que alguien quiera hacer una reacción visceral debido a la gran cantidad de veneno sin hacer una reacción local, ¿no? Porque inclusive solo las cutáneas tiene reacciones locales, ¿no? Entonces, si yo no le llego a encontrar en la piel alguna zona de lesión, podría pensar en otra cosa, ¿no? No en lo socialismo. No creo que se llegue a dar eso, ¿no? Como les menciono, no hay absolutos en medicina, pero yo creo que no, dada la lógica de que necesitas gran cantidad de veneno para hacer la forma visceral, sí, y no tengan ningún daño en la piel, ¿no? Ok, gracias, doctor. Ujú. ¿Alguna otra duda? Creo que no, continúo. Un favor, creo que por ahí leí que a veces se escucha entrecortado. No sé si soy yo o es la aplicación, pero si escuchan entrecortado, normal, con confianza, paren y me dicen para que todos puedan escuchar bien, ¿no? Si no, a veces se puede perder parte del audio y no hagan el tema. ¿Ok? Con Ok. confianza, paren nomás. Ok, Nos avisan. Ya, ya. Con respecto al lepidopterismo y erusismo, que viene a ser los envenenamientos por polillas, mariposas, y el erusismo es por las formas de orugas de estas. En verdad, en Perú no hay muchos casos descritos. Como introducción tenemos que el orden Lepidoptera incluye más de 200.000 especies mariposas y polillas holometábolas, ¿no? ¿Qué significa holometábolas? Que tienen la metamorfosis completa, ¿no? Huevo, larva, pupa, adulto. Es todo el ciclo. Acá tenemos lo que es las orugas de Lonomia sp, son dos especies de Lonomia, que suelen ser de un color marrón verdoso, de 6 a 7 centímetros de longitud, medios grandes. Forman colonias de 20 a 30 más sobre árboles como cero, frutales como naranjo, banano, ciruelo, ¿no? Suelen estar ahí, y uno presenta el accidente cuando, digamos, se apoya, recoge los frutos, sin darse cuenta a veces de que estuvo ahí la oruga, ¿no? Entonces, ahí ocurren los accidentes. Cuando el accidente es por polilla y mariposa, se denomina lepidopterismo. En verdad, casos reportados acá por esos accidentes no hay. A veces se han reportado casos en Madre de Dios, que en zonas donde había gran cantidad de las mariposas, las personas presentaron urticaria, eso, pero al final reporte formal no hay, ¿no? Y los originados por el contacto con las orugas que les mencionaba se denominan erusismo, ¿no? Este sí es el más frecuente, son pocos reportes cada dos, pero sí hay. Puede producir cuadros locales dérmicos inflamatorios, dependiendo de la especie, pero el Lonomia es caracterizado por producir cuadros hematológicos, ¿no? Como les mencionaba, acá en el país son pocos los casos reportados. Generalmente es procedente de la selva central, pero se sabe que habita el Lonomia en toda la selva alta y baja, que vienen a ser los lugares más frecuentes donde habita esta oruga o esta mariposa. Existen dos especies de Lonomia comúnmente involucradas en accidentes humanos, que vienen a ser la Lonomia obliqua, que es la brasilera, que está distribuida en toda la parte de la selva, y la oruga de Lonomia aquelus, ¿no? Que la menciono como venezolana, ¿no? Han sido en zonas de Huánuco, digamos. Hay un paciente también, un caso de un paciente canadiense que estuvo en la zona central, en la zona del norte del país, que presentó un cuadro hemorrágico, pero son menos de 10 casos reportados formales de esto de Lonomia. Y estas especies, la Obliqua colus, las dos pueden producir cuadros de coagulopatía, digamos, pero suelen tener
la acción de su veneno diferente, ¿no? Esta es la alonomia, disculpe, la alonomia oblicua, a 6 a 7 centímetros, ahí ven sus pinas. Y como les mencionaba, ¿no? Cuando uno se reposa en el árbol o reposa en las frutas, es cuando presenta el accidente, ¿no? La clínica, bueno, el accidente por alonomia constituye la forma más grave, ¿no? Hay otros accidentes por orugas, pero gente lo que te hace es hirsutismo, prurito, nada más, ¿no? Formas dermas, pero los cuadros graves lo produce hasta ahora descritos en el Perú. Tras un periodo de 48 horas luego del contacto, el cuadro de discrasia sanguínea con manifestaciones hemorrágicas. Estas manifestaciones hemorrágicas pueden ser equimosis, hematomas espontáneos, gingivorragia, y lo más característico es hematuria, ¿no? Suele aparecer entre las 8 y 72 horas posteriores al contacto. Si es muy avanzado, puede llegar a cuadros pulmonar con hemoptisis, se evidencia con hemoptisis, hemorragulares y cerebrales, ¿no? También puede tener síntomas sistémicos como náuseas, vómitos y lo que le mencionaba, la hematuria macroscópica. Estas características del veneno las constituyen diferentes pinas. Como les mencionaba, la acción entre la y el uso es idéntico por el cuadro clínico también no es idéntico, ¿no? La anomia olírica produce insuficiencia renal a diferencia de la aquelos, donde no se ha reportado, ¿no? Los casos que hemos tenido, o bueno, que se han tenido en el país, es por la segunda. Se encuentra actividad también de protrombina del factor 10 de la fosfolipasa y fibrogenolítica en las cerdas de las larvas, digamos en los pelitos. La reducción significativa de trombina con consumo intenso también de fibrinógeno y alta de dímero D, que implica esto, va a generar una coagulopatía de consumo y fibrinólisis secundaria, ¿no? Lo que va a generar, o sea, toda esta discrasia sanguínea, la parte de la hemorragia, es del fibrinógeno, es la característica. Cuando uno pide exámenes de perfil de coagulación, lo que va a encontrar es disminución del fibrinógeno. Y estas son las lesiones en una niña de 5 años, procedente de Huánuco. Si se dan cuenta ahí en la zona, fue las primeras 12 horas, y a los 3 días ya tenía esa equimosis en la. Fue un cuadro severo, llevó a la fusión. Y sí, esto pasó en el 2007, en el 2006, un reporte de un caso, y pasó en el 2012 en un caso del 2 de mayo, de una niña que tuvo gingivorragia, equimosis, tanto en los miembros inferiores como miembros superiores, en la mano y en la boca, como está llena también de sangre de la gingivorragia. Son cuadros severos. El diagnóstico es meramente clínico, es difícil que también te traigan la oruga, cosas, en verdad, pues es un reto diagnosticar eso, ¿no? Puede tener el detalle de haber estado cerca al árbol, cogiendo las frutas, o se metió expedición a la selva, digamos, y pasó esto, ¿no? Con respecto al manejo, el manejo es medidas generales, medidas de soporte, uso de sintomáticos, puede usar, digamos que hay muchas molestias, paracetamol, antihistamínicos y clorito, no suele darse, y corrección, medidas de soporte como correcciones, ¿no? Si hay anemia, de realizar corrección con paquetes lobulares, no solamente sangre total o plasma, porque puede exacerbar la coagulación intravascular, ¿no? A veces hay algunos que se han usado agentes antifibrinolíticos, como el ácido aminocaproico, la proteinina, que son bloques específicos de serinproteinasa, ¿no? Para, digamos, esta disminución del fibrinógeno. Y lo que sí se usa es lo filonómico, ¿no? Que se llama Salón. Este suero es un vial que viene de 5 mililitros, como les mencionan ahí, los casos leves
en el cual hay un cuadro local presente, pero la coagulación está normal, no puede ser sintomático, ¿no? Cuando no hay hemorragia. En los casos que hay alteración en el perfil de coagulación, puede haber cierto grado de hemorragia en piel, en mucosas, ya sea el suero, sin ampollas de ese suero. En los casos graves, donde ya hay hemorragia franca, persistente, el tratamiento ya se debe dar con esa ampollas de este suero antilonómico, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Las preguntas acá? No. No Creo creo. que no, Doc. Ok, no hay preguntas. Y con respecto al siguiente tema, que es la miasis, que son las larvas de las moscas que van a encontrar. En verdad solo tenemos 3 que son cada características. Se pueden dar en cualquier zona del Perú, pero hay solo algunas que son de determinadas zonas, ¿no? Van a ser infestación por larvas, de desarrollo de estas larvas en las moscas. Según el sitio de invasión, pueden ser miasis cavitarias, que van a invadir cavidades naturales, tuberías, miasis forunculoides, que van a atravesar la piel indemne, que ese es el clásico ejemplo de la la larva tiene una formita de maraca o de tonel, ahorita van a, esa es la miasis forunculoide, que también llamamos la dermatobia, ¿no? Ahorita vamos a hablar más de esto, que es clásico en la forma de maraca, digamos, de maraca de la larva. Hay una clasificación que es por región corporal afectada, que es la que les mencionaba, que es la meiosis furuncular. Acá tenemos a la dermatobia hominis, también tenemos a Cordylodia anthropaja, Cutere, Wolfiatra, esas son ya más de Asia y de África, que son mosca tumbu. La cutánea fija, que también puede ser dada por la dermatobia, o la cutánea migrans, que se da ya por moscas, por larvas que le dan al ganado, como hipoderma y gasterophilus, que se ve más en ganado, ¿no? Las personas suele ser, digamos, no digamos por equivocación, sino simplemente porque estuvo en la zona donde está el ganado, ¿no? Pero no vamos a ver muchos casos de estos. Cavitaria, que les mencionaba que esa sí la van a ver en algún momento, que es la economía omnivorax, ¿no? Este es clásico, en paz que tienen que haber una lesión previa. Los pacientes que tienen úlceras varicosas, diabéticos, cáncer en la piel, lesiones en la boca, los pacientes generalmente alcohólicos, o los pacientes que están abandonados, o los pacientes o las personas que están en la calle, si tienen estas heridas, ahí es donde depositan, ¿no? La copiomía nunca va a estar en una persona o en un paciente que tenga piel indemne, siempre tiene que haber una lesión. Esto es algo fijo para esto. Eso también es de la glaucomía omnívora. Si se encuentra, hubo ahí una cavidad orbitaria porque hubo una lesión, en la cavidad bucal también porque hubo una lesión. Con respecto a la dermatobia hominis, va a estar, la mosca va a estar debajo de los 3.000 metros sobre el mar. Más se ve de estos casos en la selva. La mosca adulta tiene una cabeza amarilla y el tórax es azul. Lo que va a hacer la hembra de esa mosca va a ser poner el huevo sobre el follaje, o mosquitos capturados en pleno vuelo, o en la pata. Entonces viene el mosquito y chupa la sangre, la pata y chupa la sangre, y ¡pum!, también el huevo, ¿no? Así son transportados al huésped, jugar las larvas, estas van a penetrar y van a permanecer de 1 a 4 milímetros, respirando por un agujero. Entonces va a desarrollar una pápula de espectro folicular con un poro central. En 5 a 10 semanas evoluciona al segundo a tercer estadio larvario, ¿no? Que ya es la forma del tono. Y termina la fase de pupa, va en forma adulto. Esa es la mosca que le mencionaba. Se dan cuenta,
la fase de larva y la pupa y la mosca. Cuando está en la fase larva parece una maraca, una sonaja, y la C, que ya es la larva de tercera etapa, y aparece como un tonel, ¿no? Y tiene como que unas espinas con las cuales se puede aferrar al tejido. Las manifestaciones clínicas son prurito y dolor. Generalmente se le menciona como alucinante, nocturno, pero lo que más mencionan las zonas es como que una, una, una pesadez, un fastidio en la zona y que una sensación de movimiento, ¿no? A veces piensan que están con problemas psiquiátricos porque dicen, no siento que se mueve dentro de mí, ¿no? Y suele ser una mosca. Característicos en zonas de cuero, ¿no? Hay esta mamba de cavidades, es bien difícil que invada cavidades, generalmente es de piel, pero y donde sí puede estar es en cabeza, brazos, espalda, abdomen, glúteos y axilas, ¿no? Cualquier zona de piel que pudo haber estado expuesta y donde se pudo haber estado, el huevo, donde se pudo haber depositado el huevo, puede ser. El diagnóstico para esto es picadura de insecto o pioderma gangrenoso, un quiste epidermoide, larva de migas, leishmaniasis cutánea, a veces se puede confundir con la forunculoide, o fungiasis, ¿no? Que son estos parásitos que se meten en la planta del pie. Complicaciones, tenemos como infecciones secundarias. No suele ser frecuente en el caso de la dermatoidea porque tiene sustancias bacteriostáticas en el intestino de la larva. Hay casos descritos de pacientes que realizaron tétanos porque es como que refieren que al movilizarse la larva adentro generó un ingreso de Clostridium tetani, pero son casos escasísimos. Esta enfermedad migratoria es la que mencionaba que es más el ganado por Gasterófilos o hipoderma. No sé, en humanos no tenemos muchos nosotros de estos. Va a afectar, como les mencionaba, animales, el nombre ocurre por contacto. El diagnóstico diferencial es la larva migratoria, las complicaciones de la hipoderma más que todo, que puede generar ascitis, pleuritis o carditis, puede pasar de formas sistémicas, fiebre, mialgias, artralgias y meningitis, ¿no? Pero acá no, en verdad no hay casos escritos de estos. Con respecto a mi herida, como les mencioné, infestan heridas abiertas en huéspedes vivos. De estas que mencionan ahí, nosotros solo tenemos la clocromía, por eso está en negrita, clocromía omnivórax, las otras son de África y de Asia. Pero clocromía omnivórax es muy probable. Dermatoidea pueden ver, pero es más probable que clocromía sí vean porque es característico en los pacientes diabéticos que tienen el pie diabético necrosado, gangrenado, que están ahí 4 meses con la lesión, que te dicen, no doctor, eso es de hace 2 días, pero es de 6 meses, y se les llena de larvas, y son de estas larvas clocromías, ¿no? Los factores de riesgo, como lo mencioné, es pobre condición social, corporal y dental, de edad avanzada o de edad muy joven, los niños, un niño no se da cuenta que le está saliendo un gusano, diabetes y alcoholismo, enfermedad vascular que genera lesiones como úlceras vasculares, ¿no? Esta es la mosca de la clocromía, en cuero cabelludo cuando hay lesiones previas. Esta es una paciente que nosotros tuvimos, una paciente que estaba en condición de abandono social en Junín y la trajeron. Ahí la herida ya está limpia, no se imaginaban cómo era la herida y cómo le salían las larvas. O sea, cuando recién llegó, toda esa tina verde, la mitad estaba repleta de larvas, ¿no? Y era porque tenía de base un carcinoma epitelial. Todo llegó a llegar, las larvas llegaron a conformar parte del tejido celular subcutáneo, no tenía oreja, no tenía pabellón auricular, inclusive se llegaba a ver las estructuras óseas, ¿no? Esas son las larvitas de clocromía en el cuadro derecho. Como por efecto traumático, no es que entren, ellos por efecto traumático tienen que haber una disrupción de la piel y ahí es cuando están en estado larvario, generan se perpetúan, ¿no? El desgarro del tejido. También genera un efecto irritante por el movimiento de la larva dentro de esto. Acá sí puede haber infecciones bacterianas secundarias.
Generalmente bacterianas, virus, hongos, pocos casos, puede llegar a darse, pero menos. ¿Y por qué se perpetúa o por qué hay destrucción de los tejidos? Por las secreciones larvarias. Hay enzimas y destruye el tejido. Y también eso puede producir necrosis, ¿no? El diagnóstico de la amiasis va a depender de la identificación del agente, la remoción de la larva. El tratamiento es limpiar y desparasitar la zona, extraer la larva para estudio y cultivo, se puede dejar la larva incubando para ver sus estadios y para ver al final qué mosca es. Antibióticos en el caso de que haya infecciones secundarias, vacunación antitetánica, por lo que le mencioné del caso de la dermatología, algunos lo ponen como manejo. ¿Cómo se limpian las larvas? En el caso de la dermatología, se hace oclusión de la salida en el tipo furuncular con vaselina sólida, ¿no? Se pone cualquier lesión, sustancia oleosa, en verdad, aceite, aceite mineral, vaselina. La cosa es que se tape el poro. Inclusive algunos, no sé si han visto esas copitas de vidrio, con la cual prenden por un momento con un encendedor o un fósforo, la cual hace que succione con la ventosa, entonces retira el oxígeno del poro y la larva va a ir saliendo poco a poco. Es la misma acción tiene la vaselina o el aceite, ¿no? Va a tapar el poro, entonces la larva ya no se va a oxigenar y va a asomar la cabecita, ¿no? Va a ir saliendo y ahí ya se puede retirar. En pocos casos se llega a la extirpación quirúrgica cuando todo esto no funcionó. Otra sustancia que atrae bastante es la albahaca. No sé si alguna vez lo han escuchado. Usan la albahaca, se pone por afuera de la lesión y las larvas son atraídas por este olor y comienzan a salir. En algunos casos que tampoco se puede tener una remoción completa, se puede usar ivermectina, 200, ahora que está de moda ivermectina, 200 microgramos por kilo. Pueden usar una sola dosis y va a matar al parásito, ¿no? Idealmente se debe usar al último porque se debe remover, tratar de remover disculpe, no parásito, larva. Se debe remover la mayor cantidad de larvas porque, digamos, en el caso de la paciente que le mostré, tenía larvas en zonas profundas, entonces si le dan la ivermectina puede fallecer la larva ahí y va a ser más difícil de retirar, ¿no? Entonces generalmente es remoción manual de esta larva. ¿Alguna consulta por el momento de esto? Doctor, Sí. ¿estos procedimientos de remoción de larvas y todo lo hace un especialista o lo puede hacer el médico general también? No, lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer cualquiera. Si digamos en el serum, en tu posta, sales y no solo necesitas aceite, vaselina en la mano y tu equipo de pinzas, ¿no? No suele ser tan difícil la remoción, en verdad, cuando tapas bien. Obviamente es paciencia, porque no es que tapes el huequito o el poro con aceite y al minuto ya se está asomando la larva, ¿no? Puede pasar media hora, una hora, hay que ser bien pacientes. Pero no suele resolverlo solo, ¿no? En el caso de la paciente que te mencioné, que estaba repleta de coclonía, ni siquiera llegamos a ponerle alguna sustancia, no estaban ahí tan a la vista que lavábamos con el cloruro y se removían las larvas, ¿no? Lo demás ya lo hicimos con albahaca. Pero en el caso de la dermatomía solo tapas y esperar. En poquísimos casos es bien difícil la extracción, que vas a necesitar material quirúrgico, ahí ya podrías derivarlo, pero en verdad lo puede hacer cualquier médico, no hay necesidad de recurrir a un especialista. Ah, ya, gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta? Hay preguntas en el chat. Doc, ¿se utiliza anestesia o así nomás la saco? No, en verdad no, ya cuando usaste las sustancias, digamos, tipo aceite, una sustancia oleosa, disculpen, oleosa, eso es aceite, vaselina que tapa el poro, el gusano solo va a salir, ¿no? Entonces uno con una pinza va cogiendo la parte, digamos, de la cabecita
y puede ir apretando la parte circular de la piel. Puede producir un poco de dolor, sí, pero es algo manejable, a menos que el paciente diga, no, ya me duele mucho, sí podrían aplicar anestesia, ¿no? Pero en verdad no es doloroso el procedimiento. El gusano a veces va a salir solo, si es que está bien tapada el poro, ¿no? El poro por donde respira. Pero en los casos que he tenido nunca hemos llegado a tener la necesidad de usar anestesia, ¿no? En los casos ya difíciles que necesitan remoción quirúrgica, obviamente ahí sí ya se tiene que hacer con anestesia, ¿no? Es un poco también de cómo lo tolere el paciente y cómo él quiera, ¿no? Si se siente cómodo, no se siente cómodo, tiene dolor, quiere anestesia, por más que digamos que es algo simple, sí sería bueno tocarle para que el paciente no sufra, no se queje de dolor, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? En el chat no hay preguntas. Creo que no, Doc. Creo que no. Ok, seguro, porque creo, acá acabamos la clase, no hay nada más de preguntas. Está común, ¿no? No, chicos, no hay más dudas, ¿no? Yo creo que no, Doc. Ok, ahí terminada la clase, ya con todo lo que era los ponzoñosos, las miajes. Que tengan un feliz sábado, chicos. Ya lo demás creo que lo vamos a coordinar con el doctor Alave para ver cuándo podría ser el tema de los exámenes, ¿no? Creo que lo vamos a coordinar con el doctor. Conmigo, para las clases, sería hasta aquí. Muchas gracias, Si es que Doc. tienen, no se preocupen. Tengan un feliz sábado. Hasta luego. Gracias. Feliz sábado, Bendiciones. doctor. Sábado, Dios lo bendiga. Feliz sábado. Realmente.